bienvenidos a esta nueva sesión del capítulo español del Q de Roma, que va a iniciar con esta sesión, que es una sesión fundamentalmente de introducción y presentación, a un ciclo que hemos llamado Pobreza, Vulnerabilidad y Desarrollo Humano. Es un ciclo que se va a desarrollar a lo largo de un conjunto de sesiones estructuradas prácticamente en el guión que les habrá llegado con la convocatoria a todos ustedes y que van a suponer prácticamente 15 sesiones, de las cuales haríamos 7 en lo que queda del 2021 y el resto las haríamos en el primer semestre del 2022. Yo les decía a los ponentes de hoy, a Íñigo Macías y a Raúl Flores, que en principio este programa, que tal como lo hemos diseñado, está abierto a que si surgen situaciones críticas o situaciones que den pie a otro tipo de actividades y de consideraciones, pues lo abriríamos todavía más. Es evidente que yo les comentaba que con las imágenes que hemos visto estos días de Afganistán, de la atropellada salida de los países occidentales de Afganistán, se nos va a volver a plantear seguramente procesos migratorios que tendríamos que volver a retomar. Nosotros hemos hecho algunas sesiones sobre migraciones, pero creemos que el Q de Roma, y sobre todo cuando estamos acompañados por unas instituciones como son Cáritas, Cruz Roja, la Fundación La Caixa y Intermón Oxfam, a los cuales les doy las gracias porque sin ellos no hubiéramos podido realizar este ciclo. Este ciclo se ha conformado gracias a una participación activa en numerosísimas reuniones de personas de estas organizaciones, a las cuales les tengo que dar las gracias, porque sin ellos, ya les digo, el capítulo no lo habría hecho. El Q de Roma, en realidad, se ha acercado de una manera muy lateral al tema de la pobreza desde los primeros momentos, porque ha intentado meter en el paquete de desarrollo humano los temas de desigualdad y los temas de pobreza. Y de alguna manera el único libro en el cual hay una referencia clara a este tema es en un libro de 1986, un informe del que entonces era secretario general del club, que se llama La Revolución de los Desheredados, pero que cuando lo vas a ver ahora te das cuenta que seguimos perdiendo años y años de búsqueda de calidad humana para todo el mundo. O sea, y seguimos aceptando las desigualdades en el mundo y, lo que es peor, las seguimos aceptando también en nuestras propias sociedades de ese primer mundo. O sea, fenómenos como los que estamos viendo de desigualdad y de pobreza en nuestras sociedades les dicen mucho que estemos en estado del bienestar y que tengamos unas sociedades cohesionadas y solidarias. Piensen que desde el primer momento el Q de Roma, cuando desde los límites al crecimiento, pero también en libros como el que escribe 4 años después de los límites al crecimiento, Aurelio Peccei, que se llama La calidad humana, de alguna manera él plantea que no es posible tener sociedades desiguales, no es posible tener sociedades no cohesionadas. De hecho, la sostenibilidad siempre la hemos entendido como el trabajar por conseguir un mundo ecológicamente perdurable, que de alguna manera no despilfarre recursos, que sea consciente de la limitación de los mismos, pero también un mundo que construya sociedades productivas que sean viables con esa perdurabilidad de los recursos y al mismo tiempo que permitan de alguna manera que sean sociedades solidarias y cohesionadas. Sin cohesión, con las desigualdades que estamos viviendo en el mundo actual, evidentemente es muy difícil hablar de que tenemos una calidad humana y de hecho fíjense que al final del programa hemos hablado de pobreza, desigualdad y sociedades decentes. Evidentemente la pobreza es un elemento de discriminación, es un elemento de exclusión que no nos lo podemos permitir si queremos construir sociedades donde todos tengamos las mismas oportunidades e igualdades. De alguna manera el ciclo lo vamos a desarrollar con este marco introductorio en el cual nos van a acompañar y lo van a proponer Raúl Flores, que es coordinador de estudios de Cáritas Española y secretario técnico de la Fundación FOESA, y el profesor Íñigo Macías, que es coordinador de investigación de Oxfam Intermón. Nosotros nos hemos acercado desde el capítulo
en varias ocasiones al tema de la pobreza. De hecho, tengo programas hechos con Cáritas allá por el 2012, que hicimos una sesión en Embajadores. Estaba entonces de coordinador de estos temas, yo creo que Víctor Renes todavía, y salió francamente bien. Y de alguna manera tuvimos unas conversaciones por aquellos tiempos con la presidencia de Cáritas en el sentido de ver si podíamos hacer un informe conjunto. Luego desistimos de ello, primero porque yo creo que no hay mejor informe conjunto que seguir los pasos de FOESA. Y si ya FOESA está hecho, ¿para qué vamos a duplicar? Pero sí permitió aquello una reflexión que nuestro presidente Isidro Fainé lo ha recordado muchas veces cuando se refiere al programa de incorporación de niños y de pobreza infantil que tiene desarrollada la Fundación La Caixa. ¿Por qué? Porque él venía a decir que en realidad aquel programa surge de una comida con el presidente de Cáritas de entonces, ante una pregunta del que era presidente de Caixa en aquellos momentos, de la Caixa, que era Ricard Fornesa. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? Entonces la respuesta fue, atiendan fundamentalmente a la pobreza infantil y atiendan a las familias monoparentales. Son las que están sufriendo las consecuencias de una crisis que además se va a ir agudizando. Y eso da pie a ese programa. Y con Cruz Roja hicimos también un ciclo sobre el hambre y sobre vulnerabilidades también en torno a esas fechas. Este ciclo que ahora iniciamos, lo hemos iniciado con una sesión que se hizo en abril con FUNCAS y que lo titulamos de alguna manera Desigualdad económica y consecuencias sociales. Y de alguna manera en ese ciclo que participó Luis Ayala, Olga Salido y Eloísa del Pino, abordamos cuáles eran las nuevas desigualdades sobrevenidas que venían de alguna manera impulsadas por la crisis de la COVID-19. Pero también cuáles eran las múltiples caras de la desigualdad y qué actitudes ciudadanas teníamos a veces ante políticas públicas para paliar la desigualdad. Evidentemente, nosotros como ciudadanos también nos tenemos que examinar, porque a veces exigimos políticas públicas, pero luego cuando alguna de estas políticas públicas se empiezan a desarrollar, a veces ponemos mala cara ante esa incidencia en nuestras vidas y en nuestros recursos. Y quisiéramos, antes de acabar el año, hacer otra sesión con FUNCAS, que la titularíamos no Desigualdad económica y consecuencias sociales, sino de desigualdad económica y consecuencias económicas, porque una de las cosas que vamos a tener que resaltar es que la pobreza, de alguna manera, obliga a perder competitividad, no solo crea malestar y no solo crea de alguna forma pesadumbre y sufrimiento en muchas de las personas que participan con nosotros en nuestras sociedades, sino que además son absolutamente inviables desde el punto de vista económico. Crean más consecuencias negativas que el hecho de no repartir bien los recursos. Yo ya me voy a callar, desearles que oigamos a nuestros dos ponentes que van a ser muy ágiles, tienen muchas más cosas que contar, pero tienen muy poco tiempo, y luego pedirles a ustedes que nos hagan preguntas y nos digan qué es lo que les gustaría que siguiéramos haciendo en estas sesiones, porque el ciclo está abierto, como les digo, a que podamos ahondar en este fenómeno y que podamos hacer propuestas al final de las mismas dentro de estos debates en los cuales el CUDE Roma no tiene ninguna certidumbre, pero cree que solo a través de dialogar y debatiendo podremos encontrar soluciones que nos lleven al desarrollo humano. Y yo ya me callo, no me enrollo más, no les quiero quitar minutos a la sapiencia de Raúl y de Íñigo, a los cuales les reitero mi agradecimiento, porque son ellos los que hacen posibles estos ciclos. Ellos y todos los ponentes que nos han ido contestando y que nos han ido diciendo que nos quieren acompañar. En realidad, a veces nuestras sesiones salen bien, y salen bien porque tenemos la gran suerte de tener tantos amigos que están dispuestos a ser ponentes en estos ciclos, en estas sesiones, y a las cuales les sigo invitando. Les anuncio ya que el lunes tenemos una sesión sobre Alemania, sobre la retirada de la canciller Merkel, pero que tiene muchas más consecuencias tanto para la cohesión dentro de Europa como para la presencia de Europa como un área de defensa de los derechos humanos y cómo proyectar a esta sociedad europea hacia un mundo donde a veces los derechos humanos quedan muy postergados
por derechos económicos o por posiciones geopolíticas. Y luego el día 23 iniciaremos un ciclo sobre la educación en la encrucijada. Y antes de mediados de octubre les anunciaremos otros 2 o 3 ciclos que tenemos, los estamos acabando de configurar y que los llevaremos a la Junta Directiva que tenemos el día 14 de octubre y si se aprueban, pues tendremos que invitarles a más sesiones de estas. Síganos acompañándonos, háganos las sugerencias que consideren y nada más. Yo ya me callo. Íñigo y Raúl tenéis la palabra, así que Raúl, hemos definido esta primera sesión como un marco general que nos hable de la pobreza en España, pero que nos hable también de la pobreza en el mundo. Porque no podemos mirar solo simplemente a arreglar nuestros problemas en esta sociedad nuestra y olvidarnos de la situación tan dramática que estamos viviendo, que nos la han traído a las pantallas la crisis de Afganistán, pero que no vemos la crisis que tenemos con que mientras nosotros estamos discutiendo si vamos a tener una tercera vacuna, hay países donde no han llegado ni al 2 o al 3% de vacunación. Y eso es un mundo tan desigual, es un mundo donde no salen en las noticias, pero es un mundo que está ahí y que dice que nuestro desarrollo humano tiene todavía muchas tareas que acometer. Muchas gracias. Raúl tiene la palabra. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias, José Manuel, por la presentación. Muchas gracias a mis compañeras y a mis compañeros de Cruz Roja, de Intermón, de Fundación La Caixa y, por supuesto, a todo el equipo del Club de Roma por diseñar este ciclo tan interesante y tan necesario al mismo tiempo. Yo creo que es más necesario hoy que nunca. Este ciclo sobre pobreza, vulnerabilidad y desarrollo humano que iniciamos hoy Íñigo y yo, centrándonos una mirada hacia la pobreza en España y en el mundo. Para apoyarme en mis comentarios, voy a compartir la pantalla y de esta manera podremos ir compartiendo un poquito mejor. Ahí, yo creo que ya se va a poder empezar a ver ya mismo. Vale, un poco mejor las ideas más importantes. En primer lugar, me gustaría aclarar que mi intervención no va a detenerse tanto en la declaración conceptual o en la aclaración conceptual de lo que es la pobreza, sino que va a ser una intervención más descriptiva y más situacional de cómo está en estos momentos la pobreza en España. Y para hacerlo voy a apoyarme en un relato en 6 puntos. Diremos que la pobreza en España es un problema crónico y con características estructurales. Es un problema que hunde sus raíces en la desigualdad. Es un problema con un carácter multidimensional, con riesgo de transmisión intergeneracional, por carecer de una protección social eficaz y que además ha sufrido un gran impacto por la crisis de la COVID-19. Esta es la estructura breve que les voy a compartir a continuación. Empezamos, por tanto, diciendo que la pobreza en España es un problema crónico y con características estructurales. La pobreza en España tiene una fase de reducción muy importante desde 1970 en adelante. En los primeros años 80 y en los años 70 se produce de alguna forma una mejora de los salarios, un desarrollo tardío del estado de bienestar, lo que lleva a que a partir de la segunda mitad de los años 80 se produce un ciclo expansivo y un aumento del gasto social. Por tanto, tenemos una época estable de reducción de la pobreza que se ve quebrada con un hecho en torno al año 1993 que hace que el desempleo en nuestro país, la crisis de después de las Olimpiadas y la Expo, se incremente el desempleo y se rompa esa tendencia a la reducción de la pobreza. Desde estos mediados de los 90 hasta el año 2008 tenemos una época, podríamos decir, de estabilidad, una gran creación de empleo, sin reducciones significativas en la pobreza. Es decir, a pesar de que se crea más empleo, no se reduce la pobreza y sin equivalencia entre creación de empleo y, como decíamos, y reducción de la pobreza. A partir del año 2008, lo que observamos, obviamente, es un incremento notable de las situaciones de pobreza por efecto de la crisis económica, de la gran recesión que vivimos en nuestro país. Se produce, por tanto, un incremento que nos lleva al máximo, a alcanzar los niveles máximos en los años 2013 a 2016. Después del año 2016 se inicia ya la etapa de bonanza económica, se inicia una reducción de las situaciones de pobreza,
Pero cuando vemos este gráfico en su conjunto, observamos cómo la pobreza tiene dos características. Una reducida sensibilidad a las expansiones y una mayor sensibilidad a las recesiones. Es decir, en época de crisis, en época de recesión económica, la pobreza se incrementa, pero ese incremento no se acaba equiparando, no se acaba devolviendo a su posición de salida cuando llega la época de bonanza económica. Por tanto, nos vamos moviendo en niveles crecientes de pobreza en nuestro país. Además, hay que tener en cuenta que la pobreza adquiere características diferenciales en cada uno de los espacios y en cada uno de los colectivos de nuestra sociedad. Proyectamos ahora un gráfico del reciente informe de la EAPN sobre el mapa de la pobreza severa en España, un trabajo que nos ayuda muchísimo y un trabajo en el cual ya nos plantea cómo el incremento de la pobreza en la época de crisis económica fue de manera diferencial entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Ese disparado casi duplicado de la pobreza en las zonas rurales no tuvo el mismo seguimiento en las zonas urbanas y de nuevo vemos cómo en los años, en teoría, más estables del año 2019 y del año 2020, esas tasas de pobreza entre el ámbito urbano y el ámbito rural vuelven a equipararse. Sin embargo, hay un elemento diferencial que va más allá del espacio territorial y que tiene que ver con las características de la población y se refiere a cómo en los últimos 20 años, pero especialmente desde el inicio de la gran recesión, se ha producido una inversión del riesgo de pobreza en función de las edades. Antes de la gran recesión era la población mayor de 65 años las que registraban tasas de pobreza más abultadas y desde la gran recesión en torno al año 2008 esto cambia y son los menores de 25 años y de manera muy especial los menores de edad, las familias con hijos, quienes empiezan a tener esas tasas de pobreza más abultadas. Y esa distancia entre pobreza general en naranja y pobreza infantil en verde es una dinámica que de alguna forma configura y explica gran parte de la situación de pobreza de nuestro país. Una situación de pobreza realmente diferencial con otros países de la Unión Europea, ¿no? Estas altas tasas de pobreza infantil nos hace únicos, entre comillas, en el medio europeo. También para seguir caracterizando la pobreza, podemos hablar de que se ha venido produciendo un aumento del riesgo de los trabajadores pobres y vulnerables. Concretamente, entre el año 2008 y el año 2015, las tasas de pobreza entre los trabajadores ha crecido. Pero además, cabe destacar que España ocupa de alguna forma el segundo puesto de países con mayor pobreza entre los trabajadores en el conjunto de la Unión Europea de los 27. Para terminar esta caracterización ligera de la pobreza, conviene observar este gráfico que nos habla del alto riesgo de cronificación de la pobreza que existe en nuestro país. Se explica a través de la tasa de pobreza persistente. Este gráfico lo que nos está diciendo es que aproximadamente 7 de cada 10 personas que estaban en pobreza en el año 2019 ya lo habían estado en 2 de los últimos 3 años. Es decir, ya venían en esa situación al menos de los 3 años anteriores. Por tanto, esta tasa de pobreza persistente nos pone sobre la pista de una dificultad importante que tiene que ver con la cronificación y con la dificultad para salir de las situaciones de pobreza de muchas familias y de muchas personas. Decíamos que la pobreza en España es un problema crónico con características estructurales y que hunde sus raíces en la desigualdad. Para apoyar esta afirmación, basta con observar el gráfico en el cual vemos la desigualdad medida en torno al índice de Gini. Cabe destacar que desde hace más de una década ocupamos uno de los 5 puestos del ranking de mayor desigualdad de la Unión Europea. Es decir, estamos por encima de países pues que llevan muy poco tiempo en la Unión Europea, incluso con mucho menos tiempo de tradición democrática y con mucho menos tiempo de tradición de estado de bienestar. Y esta posición, esta penosa posición de mayor desigualdad dentro de la Unión Europea es algo que se viene sosteniendo en los últimos años y que incluso, como podemos ver, también es una situación que crece en los momentos de crisis económica y que, sin embargo, no retorna a la casilla de salida cuando llegamos a épocas de bonanza económica. Esta situación de desigualdad vemos que se agudiza
en los momentos de crisis. Y para comprender un poquito mejor esto, me gustaría compartir la evolución que sufrió la renta media equivalente en el conjunto de España en los momentos de crisis económica. Es verdad que en la época de crisis económica, como podemos ver en la pantalla, se redujo la renta media del conjunto de la sociedad y del 20% más rico, señalado en este puntito azul, y del 20% más pobre, señalado en este cuadro azul. Sin embargo, no se produjo esta reducción de la renta media de manera equilibrada. Como podemos ver, fue la población más pobre la que más perdió renta en los momentos de la crisis económica de 2008-2009. Sin embargo, luego vino la época de recuperación, de bonanza económica, y si hacemos el saldo que se produce entre el año 2008 y el año 2017, cuando ya llevábamos aproximadamente 3 años de recuperación económica, observamos cómo las rentas de la población más rica ya en ese saldo total había empezado a crecer. Un poquito también había empezado a crecer la renta media de los españoles. Y sin embargo, la renta media de los más pobres, del 20% más pobre, seguía decreciendo, seguía con un saldo negativo del 13% en este momento. Por tanto, cabe destacar la reducción generalizada de la renta durante la crisis, aunque con extrema intensidad entre los más pobres, y por otro lado, ese balance desigual de crisis y poscrisis, ¿no? En el cual de las rentas de las personas más pobres fueron las que salieron mucho más debilitadas. Para ahondar en esta imagen, conviene añadir otro elemento. Un momentito, a ver si consigo pasar. Bien. Conviene añadir cuál es la distancia que se genera entre las diferentes capas sociales. Este edificio de 10 plantas simula la sociedad española. Si medimos la distancia entre la capa baja y la capa más alta, encontramos 6,6 veces. Es un supuesto, obviamente, de que las personas de la capa más baja tuvieran 1.000 euros de renta, los de la capa más alta tendrían 6.600 euros de renta. Sin embargo, la distancia que más nos preocupa no es la distancia entre la clase más baja y la clase más alta. La distancia que más nos preocupa es la distancia entre la clase baja y la clase media. Una distancia que en estas fechas podemos medir en 2,3 veces, que supone que ante una renta media de 1.000 euros de la clase más baja, estaríamos hablando de unos 2.300 euros de la clase. Esta distancia no solamente es muy grande, significativamente más grande que en otros países de nuestro entorno, sino que es una distancia que en el periodo de crisis y de recuperación económica del año 2008 a 2017 se incrementó. Se incrementó tanto en la distancia entre capa baja y capa alta como en la capa baja y capa media. Y decimos que es especialmente preocupante porque es la distancia entre las personas más pobres y la clase media las que dificultan sus condiciones de vida, ya que las condiciones de vida se instalan en torno al estándar medio de la población. De una manera muy resumida, me gustaría que este gráfico, esta imagen, nos sirviera para comprender cómo la desigualdad en España es una desigualdad creciente, en la que la clase media dispone de 3 veces más ingresos que la clase baja, casi 3 veces más, en la que esta renta media, esta evolución ha sido muy desigual entre la población general y entre los más pobres, y entre que, por otros lados, por ejemplo, las personas con menor renta, residentes en barrios con menos recursos, viven 7 años menos. Una desigualdad que no solamente se traduce en capacidades económicas, sino también en salud y en esperanza de vida. Decimos, por tanto, que la pobreza en España es un problema crónico que hunde sus raíces en la desigualdad y conviene señalar que tiene un carácter multidimensional. No podemos reducir nuestra mirada a la pobreza a una cuestión económica. La cuestión económica es crucial en términos de pobreza, tiene que ver con el consumo. Sin embargo, la mirada que realizamos desde Cáritas y desde la Fundación FOESA es una mirada que trata de albergar otras muchas dimensiones relacionadas con la pobreza y que tienen mucha importancia. La vivienda y el empleo, ambas dos bastante relacionadas con la cuestión económica, pero otras dimensiones tan importantes como estas que tienen una relación menos directa. La salud, la educación, las situaciones de aislamiento, de soledad, los derechos civiles y políticos de participación política y también las situaciones de conflicto social o de malas relaciones sociales en el conjunto del hogar o de la sociedad. Esta mirada multidimensional a la pobreza
es fácil de comprender a través de estas dos imágenes. La pobreza, si entendemos la pobreza desde un punto de vista exclusivamente económico, podríamos asociarla rápidamente con la imagen de la izquierda. Sin embargo, la imagen de la derecha nos está desvelando muchas más claves de pobreza. La de una persona que a lo mejor con la pensión no es que le sobre, pero llega justa a final de mes, pero que tiene problemas de salud, que tiene problemas relacionales y probablemente de vivienda, que más allá de su situación económica hace que no pueda invertir en la vivienda para mantenerla en una situación adecuada y cómoda. Además de que la pobreza es un problema crónico que hunde las raíces de la desigualdad, con un carácter multidimensional, queremos señalar que tiene un riesgo de transmisión intergeneracional. La movilidad social en nuestro país podríamos decir con muchas comillas que es imperfecta. Es decir, que hace que muchas personas no tengan oportunidad de coger ese ascensor social que le permite moverse de planta en planta. Concretamente, observamos cómo las personas en nuestro país que habitan la planta más baja, la planta inferior, con menos recursos, son las personas que tienen una menor movilidad y en muchos casos una movilidad inexistente. Esto hace que muchas personas de alguna forma pasen de una generación a otra en situaciones de pobreza. Concretamente, el riesgo de pobreza se duplica entre quienes han vivido dificultades económicas en su niñez o en su adolescencia. De igual manera que se duplica la probabilidad de no terminar los estudios secundarios obligatorios. Esta exposición a la transmisión intergeneracional de la pobreza vuelve a ser un rasgo distintivo de la sociedad española que nos separa de los países de nuestro entorno y que, lejos de irse solucionando, en los últimos años, tenemos 3 referencias con evidencias empíricas, en los últimos 3 años, no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. Vemos como el riesgo de no alcanzar la ESO en las personas que viven de un origen pobre ha ido increciendo desde el año 2005, 2011 hasta el año 2018. Vemos como el origen de ser pobre cuando vienes de dificultades económicas también ha sido creciente, multiplicando por 2 en el año 2005, 2,1 en el año 2011 y 2,2 en el año 2018. Y por último, una asociación importante con el origen de los progenitores que nos habla también de una cierta estabilidad en cómo el origen de fuera de la Unión Europea hace que el riesgo de ser pobre cuando eres una persona adulta también se multiplique por 2. Para no excederme en los tiempos de intervención, un momentito. Vamos a ver si soy capaz de pasarla ahora. Para no excederme en los tiempos de intervención, voy a ser bastante rápido con el quinto de los puntos. El quinto de los puntos nos habla de que en toda esta situación de pobreza carecemos de una protección social eficaz. Y esto lo vamos a basar en el reconocimiento de que la pobreza no ha mejorado sustancialmente en nuestro país, ni siquiera en los periodos de recuperación económica. Pero además lo vamos a basar en la evidencia empírica que nos transmiten algunas operaciones estadísticas, que nos dicen, por ejemplo, cuál es el efecto reductor de la pobreza que tienen las diferentes prestaciones del sistema de protección social, en este caso excluyendo las pensiones, en el conjunto de la sociedad española. Concretamente, la pobreza se reduce en torno a un 23-24% cuando entran las transferencias sociales, es decir, cuando las personas hacen el intercambio entre impuestos y reciben prestaciones sociales. En este caso, insisto, estamos excluyendo las pensiones. Bien, este porcentaje de reducción de la pobreza es un porcentaje muy pequeño en comparación con los países de nuestro entorno de la Unión Europea de los 27. Es decir, la protección social no consigue arrancar de las situaciones de pobreza a muchas de las personas y de las familias que están sufriéndola. Pero además de que la protección social es poco eficaz, tiene una cobertura muy desigual. Si, por ejemplo, observamos el efecto reductor de la pobreza en los diferentes grupos sociales, observamos cómo los mayores de 65 años, en este caso gracias a las pensiones como mecanismo de protección más importante, tienen un efecto reductor del 86%. Es decir, 100 de cada 100 personas que estarían en pobreza cuando entra estas prestaciones sociales a los mayores de 65, 86 dejan de estar en pobreza. Solamente se quedarían 14 de esas 100. Este gran impacto, mejorable pero ya positivo,
se reduce al 45% entre los 16 a 64 años, fundamentalmente por los esquemas de prestaciones por desempleo y de subsidios por desempleo, pero se reduce sustancialmente al 29% en los hogares con niños y al 26% entre los menores de 16 años. Confirmamos una vez más la desorientación de las políticas de protección social, concretamente hacia las familias con hijos y hacia los menores de edad. Termino ya con el último de los puntos, que nos hace ver que en esta situación de pobreza, que es un problema crónico, que hunde sus raíces en la desigualdad, que tiene un carácter multidimensional, ese riesgo de transmisión por carecer de una protección social eficaz, lo que además constatamos es que se ha sufrido un gran impacto por la crisis de la COVID-19. Este gran impacto es un impacto que podemos ver todavía en pocas fuentes estadísticas. En los próximos meses, en los próximos días incluso, la Fundación FOESA publicará la primera información, el primer avance de resultados sobre el impacto que esta crisis ha tenido en términos de integración y exclusión social. Sin embargo, hasta que tengamos la posibilidad de compartir esta nueva información, las pocas fuentes que podemos recurrir nos hablan, por ejemplo, de la evolución de la privación material severa. En esta ocasión, observamos, por ejemplo, cómo esta privación material severa que mide la encuesta de condiciones de vida ya nos alerta de un empeoramiento considerable de las condiciones de vida que nos resitúa en niveles similares a los de mayor afectación de la Gran Recesión, con la diferencia de que la Gran Recesión se acabó fundando en 5 años y que la crisis de la COVID-19 se ha fundado apenas en un año y pocos meses. Los impactos sobre la población general han sido notables y los impactos sobre la población pobre o la población en riesgo de exclusión social han sido muy notables. Impactos sobre el empleo y los ingresos, como podemos observar ya de una forma tangencial en la privación material severa, impactos sobre la vivienda y la salud, sobre el cuidado y las redes de apoyo y impacto, por ejemplo, en la brecha digital. Yo solamente quiero poner un ejemplo de estos impactos para no detenerme mucho, y es el impacto que ha tenido en la salud de las personas pobres. En este gráfico vemos cómo ha empeorado la salud de las personas más pobres en torno a un 28% y en torno a un 51% la salud psicoemocional durante el periodo de esta crisis que estamos viviendo. Y este empeoramiento de la salud física y emocional encuentra sus explicaciones en las siguientes cuestiones. Por un lado, el empeoramiento de la salud física encuentra su principal explicación en las cuestiones psicológicas, es decir, en el estrés, en la ansiedad, que afectan físicamente, que llevan somatizaciones, que producen somatizaciones que hacen las personas empeoren su salud física. Y de otro lado, ese empeoramiento de la salud psicoemocional se debe fundamentalmente a la incertidumbre o la inseguridad hacia el futuro, algo muy extendido, no solamente entre las personas pobres, pero también y de manera considerable en torno a las dificultades económicas, algo mucho más explicativo de las condiciones de vida de la población. Y termino ya con esta imagen, en la cual tratamos de resumir algunas de las cuestiones que tendremos que tener en cuenta a la hora de caminar de esas situaciones de pobreza o de exclusión social hacia situaciones de inclusión social. Obviamente, no podemos dejar de pasar por alto el valor de la persona y del capital social, aunque tenemos que recordarnos que nuestra situación depende solo un 25% de nuestro esfuerzo. Obviamente, el mercado tiene que también actuar como agente integrador, como agente de inclusión social, aunque es conveniente recordar que cada vez el empleo actúa en menor medida como mecanismo de inclusión social. Por tanto, tendremos que poner mucha vista en la cuestión de los derechos, en cómo proteger, mejorar y defender los derechos de las personas como principal mecanismo de inclusión social. Hasta aquí, muchas gracias. Muchísimas gracias a Raúl por esta excelente presentación. Y esto nos va a obligar con esta última parte, Raúl, a que tengamos que hablar de Michael Sandel y la sociedad del mérito. Porque, claro, ha sido tan gráfico esa última diapositiva que nos lleva a este debate que se da en algunas sociedades, pero que parece ser que olvidamos, y olvidamos que somos seres sociales que dependemos mucho más del entorno de lo que nos creemos, y no solo de nuestro esfuerzo. Y pues muchísimas gracias, y vamos a dar paso a Íñigo, que nos va a hablar de que el mundo no creo que esté mejor,
Hola, buenas tardes a todos los que nos estáis siguiendo. Agradecer al Club de Roma y a las entidades, las asociaciones, las organizaciones, empresas que impulsan este tipo de diálogos, de conversaciones, porque al menos desde Oxfam Intermón creemos que son más necesarias que nunca. Al igual que Raúl, también me voy a apoyar en una presentación, así que la voy a poner, a ver si las nuevas tecnologías, si me podéis confirmar que lo podéis ver bien. Se ve perfecto, Raúl. Íñigo, perdón. Vale, muchas gracias. Pues después de la excelente posición de Raúl, por los excelentes trabajos que hacen desde FOESA, un poco para adivinar la situación de pobreza, pero no solo la situación de pobreza, sino las causas y las consecuencias, yo voy a hablar un poco de la situación a nivel internacional, ¿no? Y al igual que Raúl, pues también tengo una serie de ideas que son las que agrupan un poco pues mi intervención, ¿no? La primera es que el virus de la COVID provocado por el virus del SARS-CoV-2 a nosotros nos gusta llamar el virus de la desigualdad, ¿no? ¿Por qué el virus de la desigualdad? Porque lo que observamos es que a nivel global la desigualdad, la interacción entre la pandemia y el virus están dando los efectos económicos y sociales y que además está teniendo un impacto económico y sanitario diferenciado no solo entre países, sino que también dentro de los países, ¿no? Y comenzamos a tener evidencia un poco de que sobre aquellos países que tienen, por ejemplo, utilizamos no quiero ser muy técnico, pero el indicador que hablábamos antes, ¿no? Ese indicador de Gini. Sabemos que en aquellos países con circunstancias iguales, en aquellos países donde había un punto más de Gini, pues las infecciones después de 21 meses pues habían aumentado un 32,3%, ¿no? Y también empezamos a ver cuáles son los canales a través de los cuales esa desigualdad pues ha derivado en que las tasas de infección pues sean más altas, ¿no? Pues a mayor desigualdad, en sociedades más desiguales son sociedades en las que hay una mayor, donde hay más gente habitando en la misma casa, hay una mayor deslegitimidad por parte del Estado a la hora de acceder a vacunas, acceder a servicios, una serie de canales, ¿no? Por lo tanto, desde Oxfam Intermón nosotros consideramos que es el virus de la desigualdad. Otro dato importante, y es que a nivel global, después de 20 años de reducción de la pobreza extrema, y no quiero entrar aquí a discutir si considerar si es suficiente o no vivir con $2 al día, pero ese es el umbral que utilizamos, el que hemos convenido internacionalmente para determinar quién vive en situación de pobreza o no. Pues después de 20 años de reducción, la pobreza en el mundo aumentará significativamente, ¿no? Rompemos una tendencia de caída de la pobreza a nivel global. Además, para millones de personas, esta caída de la pobreza como resultado de la COVID va a costar recuperar, va a costar conseguir sacar a todos esos millones de personas que estimamos que han caído en la pobreza. Necesitamos medidas valientes para apoyar a esos países más vulnerables a revertir la situación, ¿no? Y hablaré pues principalmente de dos temas, ¿no? El acceso a vacunas y el acceso a financiación, ¿no? De temas como deuda y nuevas modelos de financiación como los derechos especiales de giro. Pero he estructurado un poco la presentación en qué sabemos y qué estimamos, porque es muy difícil conocer así, imagínense, si ya es difícil, no tenemos datos, ¿no? Como comentaba Raúl, tenemos datos sobre privación, pero no tenemos datos sobre pobreza monetaria, ¿no? Todavía no lo tenemos en España, tardaremos en saberlo. Imagínense lo difícil que es saberlo a nivel global, ¿no? Y es que los datos también han sido pues otra víctima más de esta COVID, ¿no? Pues porque estas encuestas que se hacen en países, el procesamiento de estos datos, la COVID ha supuesto pues un trasbalse, ¿no? Muchos países no han seguido haciendo estas encuestas, ir a los hogares, preguntar cuál es su situación económica, etcétera. O sea que los datos sobre pobreza a nivel global pues han sido otra víctima más de esta COVID. Sabemos también que el impacto sanitario epidemiológico ha sido diferente, afectando menos a los países en desarrollo. En esta gráfica pueden observar pues en las diferentes oleadas que hemos ido sufriendo, pues cuál ha sido el número de personas fallecidas, confirmadas, y pues lo que se ve es que paradójicamente han sido los países con renta más alta los que se han visto más afectados, ¿no? ¿Qué sabemos también? Y es que a nivel económico este impacto ha sido desigual a nivel global, afectando especialmente a los más vulnerables, ¿no? Vemos como las personas milmillonarias del mundo han visto crecer el valor de su riqueza durante la pandemia.
pero al mismo tiempo sabemos que han sido millones las personas que han perdido el empleo, han sido millones las horas de trabajo perdida, son datos de la Organización Mundial del Trabajo. Por lo tanto, lo que vemos es que no afecta a todos por igual, ¿no? También sabemos que la capacidad de respuesta sanitaria es diferenciada entre los países ricos y pobres. Más allá de esa capacidad del número de ventiladores que hay por habitante en país, el número de personal médico, de enfermería que tiene cada uno de los países, que es mucho mayor en los países desarrollados que en los países en vías de desarrollo, me gustaría pararme en este momento, en el momento en el que estamos, ¿no? En la capacidad de respuesta sanitaria, en lo que hace referencia al acceso a vacunas, ¿no? En estos dos gráficos pues tienen un poco cómo ha ido la evolución en función del nivel de renta de los países, porcentaje de personas en países de renta alta, de países de renta media y en países de renta baja que han accedido a una primera vacuna. Pues como pueden comprobar, pues en los países de renta baja, en los países de renta media baja, pues todavía hay mucho camino por recorrer. Y en el gráfico de la derecha pueden observar un poco cuándo se espera que alcanzaremos un nivel de protección efectivo en los diferentes países, ¿no? Pues en prácticamente todo el continente africano no conseguiremos tener a las personas vacunadas hasta como mínimo principios de 2023, ¿no? ¿Qué sabemos también? Que el impacto económico ha sido diferenciado entre países ricos y países en vías de desarrollo, ¿no? Y porque el cierre, las medidas que hemos implementado para prevenir el virus, pues el impacto que han tenido ha sido muy diferente en los países ricos en vías de desarrollo, ¿no? En la gran mayoría de los países en vías de desarrollo, pues estos cierres son insostenibles, ¿no? Las personas que trabajamos en diferentes países nos decían, ¿no? El virus nos matará de hambre antes de enfermarnos, ¿no? O sea, la idea esta de no poder ir a trabajar hará muy, muy difícil satisfacer los medios de vida, antes de enfermar morirán, ¿no? Y es que el trabajo informal representa el 90% del empleo en los países de ingresos bajos, son empleos, tenemos que pensar que son empleos que no tienen protección social y hay estimaciones que 4.000 millones de personas no estaban cubiertas por ningún tipo de seguro, protección social o asistencia cuando llegó la pandemia. Sabemos que ha sido también un impacto desigual. Las mujeres trabajadoras son las que más han sufrido en estos países, ya que trabajan en sectores que han sido los más afectados por estas medidas de cierre y contención. Hablamos de 4 colectivos principalmente. Hablamos de mujeres, hablamos de las personas trabajadoras por cuenta propia, las personas que trabajan en el sector informal y con bajos salarios, los que han estado más afectados, ¿no? Pero también han tenido un efecto muy, muy importante en lo que se refiere pues al futuro de millones de niños y niñas en todo el mundo por el cierre de las escuelas, ¿no? Ya tenemos datos, ya tenemos estimaciones de que la pandemia, mientras que los niños y niñas de los países en vías de desarrollo dejaron de ir a la escuela 4 meses, pues en los países de ingresos altos apenas en promedio pues dejaron de ir a la escuela 6 semanas, ¿no? El impacto también a nivel global ha sido devastador en términos del número de personas que están en situación en riesgo de pasar hambre, ¿no? Como resultado de la COVID hay ahora 270 millones de personas, se estima que en 2020 hay 270 millones de personas en situación ha aumentado en 270 millones el número de personas que están en situación en riesgo de hambruna. Además, el impacto económico en los países en vías de desarrollo, en países de ingresos bajos y medios, ha supuesto una fuga muy importante de dinero de esos países, ¿no? Estamos hablando de inversión extranjera, ¿no? Se estima que cuando estalló en el primer mes de estallido, de declaración de la pandemia, pues salieron de estos países alrededor de 83.000 millones de dólares, que es mucho más de lo que experimentaron durante la crisis financiera global de 2008. Una nota importante y positiva es que las remesas han aguantado, ¿no? Las remesas también es una fuente de ingresos muy, muy importante para aguantar esos medios de vida para millones de personas en todo el mundo y ya tenemos datos y sabemos que la disminución de estos flujos de remesas en 2020 respecto a 2019 apenas cayeron un 1,6%, ¿no? Fue una caída mucho menor que la registrada durante la crisis mundial de 2009 y también fue mucho menor que otros flujos que son vitales para estos países como puede ser la inversión extranjera directa, ¿no? Otro tema importante que sabemos es que la capacidad de respuesta
económica es muy diferente entre los países ricos y los países en vías de desarrollo, ¿no? Ese famoso whatever it takes, vamos a hacer lo que haga falta, ¿no? Pero ese vamos a hacer lo que haga falta, pues parece que solo son capaces de hacerlo los países ricos, ¿no? Por un lado, por la potencia de fuego financiera, ¿no? Es decir, la capacidad de acceso a recursos financieros. Pues mediante la política monetaria y mediante la política fiscal, pues los países más desarrollados han sido capaces de financiar toda una serie de programas para salvaguardar o para intentar mitigar el impacto en las economías, ¿no? Dando acceso a liquidez a empresas en situaciones delicadas, incluso financiando programas de protección social. Los países en desarrollo, por el contrario, pues no tienen ese acceso a esas herramientas para hacer frente, para mitigar el impacto y están ahogándose en deuda, ¿no? Como comentaba, el impacto en protección social, los países ricos de ese grupo de 20 países más poderosos o con las mayores economías, pues son datos del Fondo Monetario Internacional, han inyectado alrededor de casi 10 billones de dólares en sus economías, incluyendo medidas, pues por ejemplo, como las que parece que han tenido un impacto muy positivo en España, como puede ser los expedientes de reducción temporal de empleo, financiando los expedientes de reducción temporal de empleo, o también en el caso español una medida que es muy bienvenida y que ya hacía tiempo que demandábamos muchas organizaciones de la sociedad civil, que es ese ingreso mínimo vital, además de otras medidas de acceso a liquidez para las empresas, mientras que la gran mayoría de países pues de ingresos bajos y medios pues no tiene esa capacidad para financiar este tipo de políticas. Cuando miramos el dinero específico a programas de protección social, pues sabemos, son datos del Banco Mundial, hay 28 países ricos que han gastado a razón de unos 700 dólares por persona. 42 países de renta baja han gastado apenas entre 28 y 4 dólares por persona, ¿no? O sea, que ahí denota la diferente capacidad de reacción que han tenido los países y, por lo tanto, ese impacto diferenciado. Además, el análisis de un poco de estas ayudas en los países de renta baja, lo que sabemos es que son completamente insuficientes para hacer frente a la situación de muchos hogares y familias y que además han sido temporales, ¿no? O sea, que no ha habido recursos suficientes para financiar estos programas de protección social en el tiempo. ¿Qué es lo que les acabo de explicar? Es lo que sabemos, datos que tenemos. Ahora les voy a pasar a explicar un poco qué estimamos, qué estimaciones tenemos, ¿no? Sobre las previsiones de cuál ha sido el impacto en términos del porcentaje y el número de personas que en todo el mundo viven con menos de 2 dólares al día. El aumento estimado del aumento de personas en situación de pobreza extrema en 2020 no tiene precedentes. En este gráfico, como pueden observar, es cómo ha variado el número de personas que en todo el mundo viven en situación de pobreza respecto al año anterior, ¿no? Pues como pueden comprobar que a excepción de los años de la crisis financiera asiática, pues todos los años reflejan una caída en millones de personas del número de personas que viven con menos de 2 dólares al día, ¿no? Lo que tenemos en el año 2020 son esas previsiones. Pues teníamos una previsión, si hubiésemos seguido con esa tendencia, pues que en 2020, en ausencia de pandemia, hubiese caído en 31 millones el número de personas que viven en situación de pobreza extrema, pero por el contrario lo que tenemos es que ha aumentado, ¿no? Desde 1999 el número de personas que viven en la pobreza extrema en todo el mundo se ha reducido en más de 1.000 millones. Pero parte de este éxito en la reducción de la pobreza a nivel global pues se va a revertir como resultado de la pandemia, ¿no? ¿Qué estimamos? ¿Qué estiman en el Banco Mundial? En el Banco Mundial estiman que alrededor de 100 millones de personas han caído en situación de pobreza extrema y, insisto, estamos hablando de un umbral de pobreza que realmente es muy bajo, ¿no? Estamos hablando de personas que viven con menos de 2 dólares al día. Con lo que el número de personas que se estima que en el mundo viven en esa situación alcanza ya los 732 millones de personas. Las estimaciones que apuntan pues que a 2021 por parece que estamos conteniendo el virus, principalmente en los países más desarrollados que han ido acumulando pues todas esas vacunas. En 2021 estimamos que se reduzca, que haya una leve recuperación, que se reduzca el número de personas
pero en apenas 21 millones, ¿no? En los países en vías de desarrollo el impacto no está siendo tanto sanitario, sino que está siendo un impacto económico, ¿no? Por la reducción de la actividad económica a nivel global, pues, y la incapacidad que tienen los países en vías de desarrollo para hacer frente a esta situación por esa menor capacidad desde una política monetaria, desde una política fiscal para endeudarse, para implementar todas estas políticas, pues hará que la reducción pues, sea bastante leve en este año 2021, ¿no? Además, esta caída de la pobreza en 2021 pues va por barrios, ¿no? Como siempre suele suceder, ¿no? No va a ser igual para todos. Aquí tienen un desglose de qué es lo que se espera que sucederá en 2021, este año 2021, en cuanto a evolución de la pobreza en países clasificados en función de su nivel de renta y su distribución geográfica, ¿no? Se estima que esta reducción de la pobreza en este 2021 se dará principalmente en países de renta alta y en países de renta media y principalmente en Asia Meridional y en Asia Oriental y en el Pacífico. Por el contrario, los países de bajos ingresos, los países de África subsahariana, del continente africano, incluyendo los países del norte de África, pues se espera que incluso este 2021 el número de personas que viven en situación de pobreza pues continúa aumentando, ¿no? O sea, la verdad es que parece que esta pandemia pues todavía no tenemos datos para verificarlo, ¿no? Pero parece que esta pandemia lo que está haciendo es ensanchar la distancia entre los países ricos y los países pobres y al mismo tiempo ensanchar la distancia dentro de los propios países entre las personas con mayor riqueza, con mayores ingresos y las personas más vulnerables. Algunas propuestas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ideas hay, ¿no? Pues para conseguir revertir pues, esta situación y conseguir sobre todo que dinamicemos o que avancemos en esa reducción de la pobreza a nivel global. Aquí estaría bien recordar pues, que tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que cumplir de aquí a apenas 9 años. El principal objetivo, el número 1, hace referencia principalmente a la pobreza extrema en el mundo, a erradicar la pobreza extrema en el mundo. La pandemia supone pues revertir pues muchos años de reducción de la pobreza. ¿Qué podemos hacer pues, desde los países pues más desarrollados, ¿no? Pues por un lado, pues facilitar el acceso a las vacunas, ¿no? Como les he enseñado en un gráfico anterior, realmente ninguno de nosotros estemos en un país desarrollado, país en vías de desarrollo, estaremos a salvo hasta que todos estemos a salvo, es decir, hasta que una parte sustantiva, un porcentaje muy alto de la población a nivel global, pues haya tenido acceso a estas vacunas que se están demostrando que están funcionando, ¿no? ¿Qué hemos visto? Pues hemos visto que los países ricos pues se han lanzado a esta carrera loca por acaparar todas estas dosis y pues por lo tanto pues está haciendo una distribución muy desigual, ¿no? Hay iniciativas como la iniciativa COVAX, pero la verdad es que se ha mostrado insuficiente, no está consiguiendo en los países de esta iniciativa COVAX. Lo que intentaba es de alguna manera que los países con mayor capacidad, los países ricos, repartiesen pues todas estas vacunas y no se están cumpliendo con los compromisos que llegaron los países ricos, están incumpliendo los compromisos que tenían con esta iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para conseguir que los países en vías de desarrollo tengan acceso a estas vacunas, ¿no? Otras opciones, hay que facilitar la producción. Tenemos un problema de producción de vacunas, ¿no? Y pues ahí se están discutiendo, el propio presidente de Estados Unidos apoyó esta idea de liberar temporalmente la propiedad intelectual de estas vacunas. Eso sería un paso adelante para conseguir que se consiga pues fabricar todas estas vacunas, ¿no? Hay que liberar temporalmente la propiedad intelectual, hay que compartir ese conocimiento, no es solo compartir la fórmula, sino que hay que compartir cómo se hace esa fórmula, ¿no? Cómo se trabaja. Es un proceso pues bastante complejo. Hay que financiar un aumento de la capacidad de producción, ¿no? Y especialmente en aquellas regiones, en aquellos países donde menos están llegando esas vacunas, ¿no? Y estoy pensando en la gran mayoría de países de África subsahariana. Los países ricos tienen que desbloquear esos billones de dólares que necesitan los países más vulnerables, ¿no? Hay iniciativas interesantes para cancelar la deuda de este año pasado y de este año.
pues ahí siempre hemos tenido esa sombra, ¿no? Esa sombra que siempre hay sobre los países en vías de desarrollo de la situación de deuda. Lo que sabemos es que ya antes de la COVID la situación empezaba a ser alarmante y los países en vías de desarrollo estaban destinando aproximadamente el 20% de sus ingresos tributarios a devolver deuda, pues ahora estamos pendientes también a la espera de ver cuál ha sido el impacto en términos de la COVID, pero lo que esperamos es que los países en vías de desarrollo cada vez tengan que destinar más de sus presupuestos a devolver esa deuda, ¿no? Pues ese es un tema en el que tenemos que ponernos todos manos a la obra para permitir que los países en vías de desarrollo tengan un mayor margen de maniobra fiscal. Hay que recanalizar. Ha habido una nueva iniciativa, que no sé cuántos de ustedes han oído hablar, pero el Fondo Monetario Internacional ha creado dinero, ¿no? Que son estos derechos especiales de giro, pero la gran mayoría de este dinero pues, va a los países más ricos, ¿no? y una pequeña parte pues, va a los países más vulnerables. En los países más avanzados pueden recanalizar estos recursos a los países en vías de desarrollo. Hay que aumentar la ayuda, aunque las necesidades en muchos de nuestros países más desarrollados pues, son acuciantes, pero insisto, nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y hay que avanzar también en un acuerdo fiscal internacional justo, ¿no? También ese es un tema que se ha puesto encima de la mesa, es un tema también que muchas organizaciones de la sociedad civil llevamos demandando. Ahora han sido los países ricos los que han puesto el pie en el acelerador en estas negociaciones, pues porque también las necesidades de financiación son bastante acuciantes, ¿no? En países pues, como España ha aumentado mucho el déficit, ha aumentado mucho el nivel de deuda. Hay que poner el acelerador en un acuerdo sobre fiscalidad internacional, sobre qué es lo que pagan las empresas las multinacionales más internacionalizadas, pero tenemos que hablar de un acuerdo justo, un acuerdo que reparta esos recursos que generan este nuevo modelo de fiscalidad internacional de manera más justa entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. También hay que repensar el modelo tributario dentro de nuestros propios países, dentro de los países en vías de desarrollo. También podemos hablar de condicionar esos rescates a un comportamiento fiscal responsable por parte de las empresas. No solo un comportamiento... ahora se está poniendo muchísimo dinero para la recuperación. Todos hemos ido a hablar de los famosos fondos Next Generation, por ejemplo, aquí en España. Pues tendríamos que empezar a pensar en cómo conseguimos que estos fondos no dejen nadie atrás, ¿no? Las empresas van a ser las principales canalizadoras de estos recursos. Pues la idea es que no cometamos los mismos errores que ya cometimos en la crisis financiera global anterior, ¿no? Hablemos de un comportamiento fiscal responsable de las empresas, hablemos de cómo retribuyen las empresas a las personas trabajadoras, y luego tenemos otro tema muy importante. Estamos saliendo de ese tsunami de la COVID, pero es que detrás nos viene el tsunami del cambio climático, ¿no? Pensemos en cómo estos recursos que estamos invirtiendo en nuestras economías y que van a tener un impacto a nivel global en los países en vías de desarrollo, pues tengan en consideración ese impacto en el clima, ¿no? Y evitar, de alguna manera, que con todas estas políticas pues vuelva a suceder esas situaciones de desigualdad extrema que les he intentado reflejar, que lo que ha hecho es aumentar el impacto, ¿no? de la pandemia, el impacto económico, el impacto social y el impacto epidemiológico de la pandemia. Tendríamos que hablar de la salud como un derecho fundamental y tendríamos que identificar aquellas políticas que garanticen que el crecimiento pues sea inclusivo y no deje a nadie atrás, ¿no? Temas, como ya he insistido, ¿no? En temas de la retribución de las personas por su trabajo, el modelo de protección social, pues creo que son elementos que quizás la pandemia nos ha mostrado al rey desnudo, ¿no? Esas debilidades que teníamos y que tenemos que construir de una manera diferente. Y con esto ya espero... Pues muchísimas gracias, Íñigo. La verdad es que ha sido sumamente interesante y estos dos marcos eran los que necesitábamos para seguir ya con el ciclo, entrando en mucho más detalle en algunas áreas. Entre las preguntas ha habido algunas que van directamente al QDROMA, de si nosotros podemos obviar los datos globales. No los obviamos. De hecho, en noviembre del 2020, hicimos una sesión sobre el tema del desarrollo humano para resaltar cómo ya en el PNUD de ese año aparecían ya cifras que reflejaban claramente lo que ha significado la COVID. La COVID ha significado un retroceso importantísimo, que lo hemos visto en los gráficos que han mostrado tanto Raúl como Íñigo,
pero evidentemente el mundo es mucho más desigual ahora que antes de la COVID, ¿no? Es cierto que tratadistas como Pinker han resaltado que estamos avanzando muchísimo y es innegable que hemos visto la salida de la pobreza de muchísima gente en el planeta. Es cierto también que cuando se creó el Club de Roma no había estudios, piensen ustedes que prácticamente cuando se crea el club en 1968 y cuando se publican los límites al crecimiento, en esos momentos hay un libro sobre China que dice: cuando China despierte, el mundo temblará, porque nadie pensaba que China iba a convertirse en la fábrica del mundo y que se iba a convertir en una potencia emergente que presta dinero a una potencia decadente como podría ser los Estados Unidos. Si recuerdan ustedes la crisis de Lehman Brothers, hay una película que me parece que se llama Malas Noticias, donde el embajador chino le hace un comentario al secretario de Estado del Tesoro que le pregunta qué está pasando. El secretario de Estado del Tesoro le hace una disquisición absolutamente elusiva y el otro le dice: oiga, les recuerdo que nosotros tenemos invertidos en bonos de ustedes muchísimo dinero, como diciéndole, y si nos vamos, les vamos a crear un problema grande, ¿no? Hoy día yo creo que hemos visto cómo el mundo se ha hecho mucho más plural, hay muchos más centros productivos, la propia China será seguramente la potencia económica dentro de 10, 20 años, claramente, si no lo empieza a ser ya ahora en algunas áreas, pero aún así seguimos teniendo unas desigualdades y unas pobrezas que no hace falta irse muy lejos, sino simplemente mirar hacia la parte baja de nuestro mapa y ver cómo están viviendo en África. Por otro lado, esos temas son temas que yo esta mañana, viendo cosas que teníamos que preparar, he encontrado un viejo librito, un librito muy pequeño, que se lo recomiendo porque además se lee de una pasada. Yo lo había leído hace unos meses y he vuelto otra vez, que es este librito de Borja Monreal, Ser pobre. Es un libro que de pronto te lleva a ver situaciones que nosotros, yo creo que yo voy a cumplir 75 años y siempre he vivido con luz eléctrica. Pero esto, que es algo que ahora sube mucho y que nos preocupa mucho los precios, es que hay montones y montones de sitios donde no hay luz eléctrica, no hay agua corriente, no hay calles asfaltadas, no hay nada. O sea, esto, lo que pasa es que no salen en los noticiarios, pero eso está ahí. Por eso el Club de Roma no obvia esto, y de hecho este ciclo tiene voluntad de entrar en los temas de la desigualdad y de ver hasta qué punto los programas de el PNUD va a seguir reflejando esta disparidad además que lo vemos en los cuidados sanitarios, en las vacunas, en todos los temas que vivimos. Luego hay 2 o 3 preguntas que a mí me interesaría responder y luego les paso la palabra a ellos. Una es que un amigo nuestro nos recuerda que evidentemente sociedades más desiguales son sociedades mucho más inestables. Eso es clarísimo. O sea, la estabilidad que tienen algunos países europeos no se depende solo de la capacidad de sus políticas y de sus regulaciones, sino de la capacidad de que hay unos mecanismos de apoyo y de protección social que no se dan en otras áreas. Y eso genera muchas menos tensiones que las que tendríamos si no hubiéramos desarrollado un sistema de bienestar que solo se da en Europa. Piensen que Europa es prácticamente el 45% del gasto social se hace en Europa, a pesar de que seamos 6% de la población mundial. Y luego esta misma persona nos pregunta qué vamos a hacer con la España vaciada. Yo le dije hace unos meses que íbamos a tratar ese tema, y ese tema yo creo que lo podremos meter en un programa del capítulo en unos meses, y vamos a hablar de ese tema porque si se fijan, Raúl yo creo que ha insistido mucho en las diferencias entre lo rural y urbano y cuál es la percepción de la pobreza. Percepción de la pobreza que a veces no solo es relativa a los ingresos y a las disponibilidades de recursos monetarios, sino algo tan simple como tener un centro sanitario cercano y cómo tener más riesgos de morir de un infarto en una zona de estas que en una zona donde un SAMUR te puede recoger y llevarte a un hospital con mucha facilidad. Y ya a partir de ahí vamos a ver las preguntas que tenemos, que son muchas y muy interesantes, y yo se las voy a ir mencionando. De hecho, me dicen que nos interesan los impactos de la COVID-19 y en relación con la autopercepción de la salud es lógico que aumente mucho el impacto psicológico de la COVID, que crea malestar, ansiedad, inseguridad.
tenemos ahí un impacto prolongado o nos estamos acostumbrando a vivir con esa crisis de miedo, pero que claro, quedan factores añadidos como el paro prolongado, la población activa o el efecto de educación todavía está por ver, bajada de resultados educativos. Es una pregunta para ti, Raúl, no sé si tenéis ya algún estudio en marcha y ver hasta qué punto. Nosotros lo que no vamos a entrar, y se lo digo con mucho cariño a Rainer, es en el tema de analizar políticas, de actuar frente a la COVID en distintas comunidades autónomas, porque el club no tiene por misión entrar en este tipo de disquisiciones que nosotros las vemos, las tenemos que tener en cuenta, pero la visión del club tiene que ser mucho más global y no quedarnos en los localismos, que esto se tiene que dilucidar en otros ámbitos, ¿no? Luego hay una otra pregunta que está, Raúl, si quieres la abordas tú. Luego hay otra pregunta que plantean si no deberíamos empezar a hablar más abiertamente de un nuevo modelo de economía ecológica con otros valores y parámetros. Este es un tema que hace unos meses, ante una situación de unos comentarios que hizo el actual representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, recordando que la transición ecológica va a ser una transición enormemente cara. Una transición que no nos hemos explicado a nosotros todo lo que nos puede costar el ir a una economía verde. Y esto complica enormemente. De hecho, el CRU en uno de sus últimos informes en COMAM habla de esta construcción del nuevo modelo económico. Y nosotros no sabemos cómo vamos a organizar ese ciclo, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que ver qué cosas hay de experimentos, como algunos de la economía azul, que son experimentos que localmente funcionan, pero que no tienen en cuenta las múltiples interdependencias y lo que sería si eso se generalizase. De hecho, el fundador del Club de Roma, uno de los fundadores, Aurelio Peccei, en el libro de la calidad humana recordaba que aparte de lo difícil que va a ser la gobernabilidad, teniendo en cuenta que vamos a modelos de complejidad creciente y a cambios cada vez más incesantes y más dinámicos y rápidos y rupturistas, la otra complejidad es que no tenemos analizadas todas las interdependencias ni vamos a saber gestionar claramente las consecuencias que pueden tener el actuar sobre un sistema y ver las repercusiones que tienen otros subsistemas. Pero este tema de un modelo de economía ecológica con otros valores y parámetros, por supuesto que es un tema que queremos estudiar. Y luego, no estamos falseando, le quisiera contestar yo a Enrique Oliver, los datos reales, porque sí somos conscientes de que nuestros datos muchas veces pecan de un eurocentrismo o un atlanticentrismo, por así decirlo, porque es la economía atlántica la que más cercana tenemos y la que más miramos, pero evidentemente no desconocemos la realidad de China y de India y las diferentes soluciones que están dando en estos dos monstruos, que además ellos solos pues ahora son el 35% de la población, pero pronto serán el 50% con el crecimiento. Y luego ya las otras preguntas son, Raúl, preguntan si crees que tenemos instrumentos de control sobre la responsabilidad de los perceptores de prestaciones públicas. Mi opinión personal, me anticipo a la respuesta de Raúl y luego Raúl que conteste. Yo creo que una de las dificultades que está teniendo la tramitación de la renta mínima vital que estamos intentando instrumentar en nuestro país pasa por la búsqueda de determinados controles que nos permitan hacer un seguimiento de estas prestaciones. Y eso es muy difícil porque todavía tenemos mucha economía gris y mucha sociedad viviendo en esas economías grises. Y luego hay una última pregunta. Hay una pregunta sobre liberación temporal de patentes y vacunas y otras tecnologías. Se está planteando por la mayoría de las organizaciones civiles y la única salida, como única salida a la crisis a nivel global. Compartiendo ese enfoque, no se podría plantear además como ayuda al desarrollo al permitir acceso de tecnologías avanzadas de manera sostenible. Sería una intervención de muy alto impacto. Hay otra que es la caída de la pobreza extrema en el mundo en los últimos años pre-COVID. Ha sido extraordinario y fundamentalmente en el desarrollo económico ligado a la apertura de mercados y libertad económica.
Dice, no debería ser ese el camino y no seguir insistiendo en políticas de subsidio voluntaristas como cancelar deudas a los países que no son sino una transferencia de ingresos de trabajadores de países desarrollados a los ricos de esos países pobres. Y luego hay una última que da las gracias a Raúl y Íñigo y dice, respecto a los fondos de Next Generation van a ser invertidos en gran medida en la sociedad digital. ¿Creéis que eso va a beneficiar a la disminución de la pobreza y los servicios sociales o por el contrario va a favorecer nuevas fortunas creadas en torno al mundo digital? Y la última es, se ha mencionado de refilón, pero ¿sería la renta básica una herramienta eficaz para combatir la pobreza en el contexto post-COVID? No sé, Raúl y Íñigo, ¿cómo queréis responder? Bueno, pues si queréis, voy yo intentando abordar algunos de los elementos que nos han preguntado y que tú también nos has transmitido, José Manuel. Lo primero es agradecer la riqueza de consultas, la riqueza de opiniones también que se transmiten y lo que amplían, ¿no? el foco todas estas interpelaciones. Intentaré ir dedicando a cada una de las cuestiones 30 segundos o como mucho 40 segundos para no detenerme. Y quería empezar por la cuestión de la información que tenemos sobre ese impacto en la autopercepción de la salud, en la salud emocional. Estamos trabajando en un informe que publicaremos en los próximos meses, no tardando demasiado, que va a profundizar en todos estos elementos, ¿de acuerdo? La Fundación FOESA se ha embarcado en realizar una nueva encuesta FOESA para actualizar los niveles de integración y exclusión social y para analizar estos impactos de una manera mucho más cercana, con lo cual tendremos mucha información. ¿Qué es lo que sabemos ahora del seguimiento de un panel de personas en situación de pobreza acompañadas por Cáritas? Lo que sabemos es que las familias se desarrollan unas estrategias y una capacidad de resiliencia que, bueno, pues que nos sorprende positivamente. O sea, para hablar de resiliencia hay que vivir la vida que viven muchas personas y consiguen levantarse cada mañana, seguir adelante y sobreponerse material y emocionalmente a las dificultades y a las oleadas de problemas y de pobreza que reciben todos los días. Con lo cual, este es el núcleo básico que conocemos como así general, pero los datos los tendremos en los próximos meses. Me gustaría dedicar una breve referencia a la desigualdad y a la democracia. Democracias más desiguales son democracias más inestables, por supuesto, pero también son menos democracia. Democracia no puede significar un mero manual de procedimientos que nos lleve a votar cada 4 años. Democracia significa una sociedad en la que, además de elegir a nuestros representantes, en la que, además de tomar las decisiones de una manera consensuada, consigamos unos niveles de cohesión social que no estemos echando a 1/3 de la población a la cuneta. Mientras nuestros vecinos no sean de alguna forma capaces de tener niveles de bienestar estándares, no podremos hablar de una democracia real. De otro lado, la cuestión referente a la España vaciada nos debe de hacer recordar cómo se ha vaciado esa España. Y en el vaciamiento de la España rural hay que destacar 3 elementos. El primero de ellos, que las iniciativas empresariales obviamente hicieron un desarrollo en focos, en polos urbanos, puesto que sus costes de realización eran muchos más pequeños. Por otro lado, las políticas públicas no han estado orientadas al mantenimiento de las zonas rurales o al apoyo a las personas en las zonas rurales, sino que han estado orientadas a generar estructuras que beneficiaran a una mayoría de la población. Y por tanto, todas las políticas fiscales, sociales que se han diseñado han estado de alguna forma restando oportunidades a la España rural. De otro lado, la cultura que se ha ido forjando en los últimos años ha sido una cultura que ha puesto en valor positivo lo urbano y en valor negativo lo rural. Y todos los valores que se han ido asentando en la población, de alguna forma se han ido captando en entornos urbanos. Por tanto, para contrarrestar ese vaciamiento hay que contrarrestar estas políticas. Hay que invertir en políticas públicas que doten de infraestructuras y de estructuras las zonas rurales, hay que incentivar la producción y el desarrollo empresarial en las zonas rurales y hay que invertir en valores que de alguna forma conecten mejor con la vida en lo rural. Necesitamos salir de ese individualismo posesivo, salir de esa sociedad consumista y meramente economicista para poder de alguna forma dar oportunidad a las zonas rurales.
Por otro lado, la brecha digital es un elemento, de alguna forma, que está presente tanto en lo urbano como en lo rural, pero que en lo rural está generando graves dificultades. Está restando aún más oportunidades a la zona rural. El desarrollo hacia la reducción de la brecha digital y el apoyo de los fondos europeos Next Generation en este sentido son una buena noticia. Sin embargo, no debemos olvidar que no podemos dejar una única puerta digital en la relación de los ciudadanos con la sociedad. Debemos de mantener puertas no exclusivamente digitales, porque si no, estaremos dejando afuera a una parte de la población que de otra manera le van a faltar o las conexiones, o los dispositivos, o las competencias para poder ejercer esas relaciones digitales. De otro lado, cuando se nos pregunta sobre si tenemos de alguna forma un control sobre las personas que son beneficiarias de prestaciones sociales, a mí me gustaría, lo primero es ampliar la pregunta. Debe existir un control sobre las personas que reciben transferencias sociales, tanto sobre las personas que reciben prestaciones sociales como sobre las personas que reciben exenciones fiscales. Es decir, el control no puede dedicarse exclusivamente a las personas pobres. El control, además, no debe de ejercerse sobre la responsabilidad de las personas que reciben las prestaciones, sino sobre las condiciones o los derechos de las personas que reciben esas prestaciones. La evidencia empírica, que es muy pequeña en este sentido, nos dice que cuando se ha analizado a los perceptores, por ejemplo, de rentas mínimas en el País Vasco, la tasa de engaño, entre comillas, que podríamos decir, era inferior al 3%. Y sin embargo, en muchas ocasiones, nos pasa a todos, a veces dudamos de si estamos dándole algo a quien se lo merece. La cuestión no es si se lo merece, la cuestión es si tiene derecho a ello, en primer lugar. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que muchas de las prestaciones están frenadas precisamente porque partimos de la desconfianza y el ingreso mínimo vital es una de ellas. Gran parte de la interlocución que estamos teniendo con el Ministerio es no partir de la presunción de culpabilidad de quien solicita un ingreso mínimo vital, porque eso ralentiza y echa fuera a muchas personas en el proceso de obtener ese ingreso mínimo vital. Por tanto, de igual manera que no partimos de la presunción de culpabilidad en ningún proceso, no debemos hacerlo tampoco con las personas que están en situación de pobreza. De otro lado, el ingreso mínimo vital, que es uno de los elementos que está encima de la mesa, que desde Cáritas y desde la Fundación FOESA venimos desde los años 90 solicitando una renta de garantía de ingresos de este estilo, creemos que es un paso importante y creemos que además es un paso que comparte elementos de aplicación similares por los que se nos preguntaban, como puede ser la renta básica. Lo que para nosotros es crucial en estos momentos es que se garantice el derecho a unos ingresos a la población que más lo necesita. Y si de momento las posibilidades de implementación de la medida nos hablan de llegar aproximadamente a 800.000 hogares en España, nuestro primer objetivo es que se cumpla con ese objetivo. Y estamos muy lejos todavía de esas cifras previstas inicialmente. Por tanto, paso a paso y obviamente analizando y evaluando qué impacto tienen estas prestaciones. En muchas ocasiones se tilda a las personas que perciben una renta mínima o el ingreso mínimo vital como personas que se relajan en su lucha por la inclusión social, que de alguna forma dejan de hacer todo lo que está en su mano por conseguir un empleo. Nosotros desde Cáritas acompañamos a miles de familias que están en esta situación y encontramos muchas veces a familias que durante un año se levantan todos los días buscando empleo. Durante 2 años se levantan todos los días buscando empleo, incluso durante 3 años. Ocurre que si al 4.º año el sustentador principal de esa familia, un día ya cansado de buscar empleo y de no encontrar una oportunidad, decide quedarse en su casa, poner la tele e incluso abrirse una cerveza por la mañana, cualquiera que veamos a esa persona en esa situación le vamos a criticar y le vamos a hacer culpable de la situación que está viviendo, olvidando o siendo inconscientes del proceso que esa persona ha llegado a tener para llegar a esa situación concreta. Es importante que en la relación de las prestaciones sociales y de las políticas sociales y de las necesidades de las personas pongamos el derecho por encima y por delante de cualquier otra consideración, porque de otra manera podremos estar tomando decisiones injustas para la mayor parte de la población.
bueno, si no, no voy a dejar tiempo para otras cosas. Gracias. Íñigo, no sé si tú quieres añadir cosas, hay preguntas, hay algunas preguntas de todas formas que yo me voy a adelantar. El Club de Roma va a seguir organizando debates y algunas de las preguntas que ustedes hacen, por ejemplo, ha habido dos preguntas que relacionan el tema de Haití o relacionan los microproyectos que se podrían hacer en Amazonas, es un tema que tendremos que estudiar. De hecho, el Club lo ha estudiado en algunos momentos. El propio libro que yo les citaba, el informe de la Revolución de los Desheredados, se basa en el análisis de una serie de proyectos y de procesos de ayuda al desarrollo que fueron al final un fracaso muchos de ellos y que sin embargo luego proyectos como los vinculados a los microcréditos que se han dado en áreas del planeta pues han sido muy exitosos. En realidad la humanidad avanza a base de prueba y error y es así y esos temas los volveremos a tratar. Pero el club no pretende acabar en una sesión como esta con todos los males del planeta ni hablar de todos los males del planeta, sino simplemente abrir vías para nuevas sesiones que seguramente dedicaremos a esto. Y ahora, Íñigo, contesta tú las preguntas correspondientes a tu área. Sí, primero un apunte sobre los fondos Next Generation y el impacto en España, ¿no? Es una oportunidad, pero al mismo tiempo tiene una serie de riesgos, ¿no? Nosotros hemos estado un poco pues analizando el famoso plan España puede, ¿no? Y qué queremos hacer con esos recursos, ¿no? En la narrativa, en los objetivos, se establece la pobreza y la desigualdad, se identifican. Hay un diagnóstico sobre la cronificación de la pobreza, hay un diagnóstico sobre la persistencia de la desigualdad, pero preocupa que a la hora de establecer las medidas y aún más establecer qué objetivos se pretenden alcanzar y cómo monitorear esos objetivos, la pobreza y la desigualdad desaparecen, ¿no? Lo que vemos es que son objetivos, son hitos que se han marcado que son muy instrumentalistas y que no consideran de manera directa, pues mira, con estos nos comprometemos con estos recursos disminuir la pobreza en tanto, disminuir la desigualdad en tanto y lo vamos a conseguir de esa manera, ¿no? Y en eso pues es una oportunidad, pero también puede ser un riesgo, ¿no? Porque estamos escuchando mucho la idea de no dejar a nadie atrás, etcétera, pero al menos no lo acabamos de ver en el plan, ¿no? De que ahí estén los mecanismos para asegurar que nadie quede atrás. Había una pregunta sobre si deuda o liberación, liberalización económica, etcétera. O sea, por supuesto, no voy a... el avance que hemos experimentado en los últimos 20-30 años en reducción de pobreza a nivel global es para enmarcar. Eso no hay que denostarlo. Es importantísimo, no solo en términos de pobreza, sino también en términos de niñas que acceden a educación, de mujeres que no mueren a dar a luz, muchísimos indicadores. Pero eso no nos puede dejar ver no podemos dejar de ser ambiciosos. Es decir, tenemos la oportunidad de vivir en el momento de la historia con mayor riqueza en la historia de la humanidad. Y sin embargo, pues y es solo un dato, ¿no? Todavía hay 700 millones de personas que viven con menos de $2. Podríamos seguir, ¿no? ¿Cuántas personas viven con menos de $6 al día, ¿no? O sea, podemos hacer muchísimo más. Y también tenemos que pensar que esa reducción de la pobreza ha ido por barrios, ¿no? Ha ido por barrios. Esa reducción de la pobreza ha estado principalmente dirigida esa reducción de la pobreza la podemos identificar en países como China e India, que han tenido, sobre todo China, que ha reducido más gente, ha sacado más gente de la pobreza mundial, que ha sacado más gente de la pobreza que el propio Banco Mundial, pero bueno, ha sido a su manera y con unas características muy propias, ¿no? No sé si ese modelo lo queremos, si ese modelo se quiere implantar, si ese modelo es replicable, etcétera, ¿no? Lo que sí sabemos es que hay muchos países y muchas personas que se están quedando atrás, que la inserción en las cadenas de valor a nivel global es muy desigual para muchos países en vías de desarrollo. Vemos que podemos observar que ese valor que se genera en estas cadenas de valor cada vez más globalizadas, no se reparte de manera justa, de manera equitativa.
entre muchos países y por lo tanto no solo es... sería mucho mejor intentar cambiar un poco las reglas de juego a nivel de la economía internacional, ¿no? Pero realmente eso es la representatividad de los países en vías de desarrollo en foros como el Fondo Monetario Internacional, el propio Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, etcétera, ¿no? Pero bueno, el tema de la deuda ahora mismo es un tema que es apremiante. No es la única solución, pero es un tema apremiante. Hace poco salió una investigación de cómo la independencia de Haití supuso un valor de deuda con Francia que ha ido arrastrando y que explica la situación que vive Haití. Había una persona que preguntaba sobre Haití, ¿no? Pues Haití lleva 200 años devolviendo esa deuda y eso ha ido determinando las posibilidades de desarrollo. Y no me refiero a personas que viven con menos de una cantidad de dólares al día. Hablamos de transformar vidas. A pesar de la gran riqueza de lo que ha conseguido la humanidad, hay muchas personas que viven todavía incluso muchas viven en el siglo pasado, ¿no? Pues la verdad es que eso nos debe dar pie a intentar cambiar las cosas para que realmente nadie quede atrás. Había otra pregunta sobre la ayuda oficial al desarrollo y el acceso a tecnologías avanzadas, ¿no? Bueno, pues ahí, por ejemplo, es completamente de acuerdo. Ahí, por ejemplo, la discusión está en la Organización Mundial del Comercio, porque no es solo la liberación de la fórmula mágica que nos ha permitido tener estas maravillosas vacunas, sino que pues hay una serie de restricciones, por ejemplo, para comerciar ciertos productos que son esenciales o ciertos materiales que son esenciales para poder crear estas vacunas, ¿no? Pues ahí pues estarían las reglas de comercio. Yo me remito al tema de las reglas de comercio, ¿no? Hay muchas maneras en las que podríamos conseguir, bueno, y que deberíamos conseguir, que deberíamos impulsar para que pues todos esos países que se están quedando atrás en el acceso a vacunas pues tengan la oportunidad de poder ofrecérselas a sus ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias, Íñigo. Yo quería cerrar con una reflexión que le hago a la profesora Yassat, que es miembro del capítulo español del CUDE Roma, miembro del capítulo catalán, ha sido ponente nuestra, y ella plantea un tema si los fondos de Next Generation van a seguir ahondando en el tema de la sociedad digital y si esto a lo mejor no va a favorecer el desarrollo de determinadas fortunas o determinados negocios, ¿no? Yo tengo una experiencia personal, Carmen. Yo cuando era joven era un ingeniero de una operadora de telecomunicaciones y recibimos fondos estructurales para la telefonización general de nuestra sociedad. De hecho, tuve la suerte de asistir a la inauguración del último teléfono que se puso en un pueblo de Tarragona con 38 grados y con una humedad altísima y esperando la llamada del presidente de la Generalitat, que era el honorable señor Pujol, y 5 minutos antes aquello no funcionaba. Luego funcionó y pudimos cortar la señera, yo en el pueblo y él supongo que en el Palacio de la Generalitat. Pero yo viví en aquella época una situación curiosa. Lo que nos ofrecía Bruselas era pequeños microproyectos para pymes y conseguimos cambiárselo por crear un marco estructural que nos permitiera invertir en redes y que nos permitiera de alguna manera empezar el proceso que ha permitido que ahora España tenga los niveles de fibra óptica que tiene. Pero es imposible sacar de la pobreza con este tipo de proyectos si antes no has creado unas infraestructuras básicas en las que engarzar los proyectos. Entonces a veces tiramos el dinero haciendo proyectos. Yo recuerdo que en aquella época uno de los proyectos que fueron muy singulares y que permitió la floración de muchas casas rurales fue que el presidente gallego de entonces, don Manuel Fraga, se empeñó en una telefonización intensa del Camino de Santiago. Y eso que parecía una tontería en aquellos momentos permitía que alguien que quisiera ir a una casa rural de Palencia pudiera mandar un fax desde París y reservar para tal día porque iba a llegar allí con sus mochilas. Era una cosa muy simple, pero claro, primero había que tirar las redes, porque había sitios donde no llegaban las redes, donde no. Y eso es lo que hace muy difícil que los proyectos estos de Next Generation tengan una aplicación inmediata en ámbitos rurales si antes no hemos creado las infraestructuras, si antes no hemos creado de alguna manera dónde engranar los microproyectos. Esto es uno de los debates que tenemos delante todos como ciudadanos, como proyectistas,
como operadores, y se irá resolviendo poco a poco, iremos aprendiendo. Y evidentemente es mucho más fácil que los Next Generation en algunas áreas de nuestra geografía florezcan que en otras, porque hay otras que están mucho más atrasadas. O sea, pensemos que no todo el mundo vive en grandes ciudades, en grandes núcleos, y la España vaciada tiene muchas más dificultades de generar proyectos de esta naturaleza porque no tiene ni siquiera los recursos. Yo soy de Madrid, pero mis padres eran de un pueblecito de Maragatería, y yo estoy muy contento porque el otro día en la fachada de la casa de mi bisabuelo, que es donde paso las vacaciones, pues me han puesto un cacharro para ponerme fibra óptica y entonces abandonar mi ADSL, con el cual a veces cuando tengo una sesión de estas desde allí, pues se me puede cortar. O se le ha cortado a algún compañero que ha intentado conectarse en estos momentos y no ha llegado. O sea, vamos a ir paso a paso, vamos a seguir hablando, vamos a ir viendo problemas. Yo creo que ha sido una sesión tremendamente interesante. Tendremos que volver sobre algunos de los temas, sobre la ética de procesos, de dudas que tenemos a veces sobre otros ciudadanos. A nosotros nos molestaría que dudaran de nosotros en nuestras declaraciones de Hacienda y, sin embargo, nosotros dudamos a veces de si los que están pidiendo un mínimo vital realmente están presentando papeles bien preparados. Esto es algo que nos debería hacer reflexionar sobre nuestra buena voluntad. No pidamos para otros cosas que no quisiéramos para nosotros. Y eso nos llevaría a ver que la gente que viene a nuestras costas y que llega en las condiciones que llega, no llega porque quiera venir a molestarnos, sino simplemente porque llega porque quiere vivir. Nosotros queremos volver sobre el tema de la emigración justamente por eso, porque no podemos seguir mirándonos el ombligo de pedir una tercera vacuna cuando un poco más abajo resulta que es que no tienen ninguna. Y esto es para nosotros un tema esencial. O sea, el tema del desarrollo humano, Aurelio Peccei recordaba continuamente que era fundamental que viéramos a toda la familia humana como capaces de disfrutar de los derechos, de los beneficios y de los beneficios científico-técnicos en igualdad de condiciones. Si no hay transferencias de tecnología, si no hay transferencias de calidades de vida, será difícil que hagamos un mundo igual y un mundo que trabaje para todos. Así que nada, vamos a seguir con las sesiones. Tenemos una sesión de pobreza y políticas públicas el día 29 de septiembre y algunas de las cosas que ustedes han preguntado pueden preguntárselo a los siguientes que vienen, que algunos de ellos creo que son amigos nuestros, ¿verdad, Raúl? O sea, yo creo que hay alguno que lo hemos tenido más veces de ponente, y luego tendremos ya otro de pobreza y la acción que hacen las entidades sociales. Y al mismo tiempo les invito a que empiecen a seguir también un ciclo que hemos empezado sobre el envejecimiento y que trata de entender qué va a pasar con nosotros los muy mayores, si nos van a dejar ustedes. Yo tengo un chiste que no me atrevería a ponerlo nunca aquí, un chiste de Forges, que se ve a un anciano sentado en una silla de ruedas y dos niños pequeños que le dicen, el anciano se da la sensación de que está medio dormido, y entonces uno de los niños dice a otro, ¿qué es esto? Y dice, un abuelo. Y dice, pero no tiene interruptor para ponerlo en marcha. Pues es que desgraciadamente vamos a una sociedad que también tenemos que cuidar a los mayores y tenemos que cuidarnos a todos para ser una sociedad decente que no discrimine por raza, ni por edad, ni por sexo, ni por ideologías. Y eso solo se consigue a base de debates como estos, donde planteemos los problemas, planteemos las cosas que tenemos muchas dificultades de resolver y dejemos los problemas fáciles, los problemas para los que tienen ideas muy claras, pues que resuelvan ellos esos problemas. Nosotros tendremos que resolver estos problemas difusos, grises, extraños, escurridizos, y para los cuales no valen las consignas políticas simples. Estamos en un mundo cada vez más complejo y en un mundo donde las soluciones simples solo valen para hacer todavía más complicadas las soluciones definitivas en favor de las personas. Nada más, muchísimas gracias y nos vemos en unos días. Muchísimas gracias.